Bienvenida Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Como veis, hoy tenemos con nosotros nuestro espacio de personas influyentes a Teresa Lajo. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en nutrición, directora de Neurosalud. Ha sido responsable del servicio de endocrinología del Hospital de la Moncloa y profesora de endocrinología. Es un placer contar contigo en nuestro espacio, Teresa. ¿Siempre quisiste ser médico o alguien influyó para que te dedicaras a la medicina? No, la verdad es que lo tuve bastante claro desde pequeña, no se me ocurría hacer otra cosa, no influyó a nadie. Por cierto, perdona que te interrumpa, sigo siendo directora responsable de la unidad endocrino del Hospital Moncloa, o sea que es uno de mis trabajos actuales y estoy encantada, la verdad, con ellos. Es que, como has dicho, sigo siendo. Sigue siendo, y además por la conversación que hemos tenido un poquito antes de empezar, ya cuenta también que estás en otros hospitales. Cuéntanos. Sí, estoy también pasando consulta en la Quirón de Málaga, también muy contenta porque además allí hago fundamentalmente salud intestinal, que es el manejo de todas las enfermedades a través de la microbiota, que es un campo que bueno, nosotros en medicina un poco más integrativa llevamos abordando desde hace más de 10 años y ahora parece que se ha puesto afortunadamente ya de moda, o mejor dicho, han empezado a darle más importancia a mis colegas convencionales, que no me gusta la distinción, pero bueno. Y en Quirón de Málaga también paso consulta en Toledo y luego tengo mi clínica en Majadahonda, donde atiendo pues todo tipo de problemas endocrinológicos, incluyendo el peso, claro que sí, pero también, como os decía, un abordaje un poquito más holístico o más integrativo de todas las enfermedades a través de la nutrición y de la microbiota. ¿Y qué es lo que más te gusta de la medicina? Lo que más me gusta es ayudar a la gente, es el cambio ese que ves en sus caras cuando se dan cuenta de que les vas a poder ayudar o cuando vuelven a la consulta diciendo me ha cambiado la vida, me ayuda muchísimo, cuando te dan las gracias, eso no tiene precio, literalmente. Ayer comentaba en otra charla que daba en otro sitio, cuando las personas precisamente con síndrome de sensibilidad central o con enfermedades raras, como puede ser una enfermedad de Lyme o otras, o una sensibilidad química, que son bastante difíciles de diagnosticar y de evaluar en general por la medicina convencional, porque no las enseñamos nunca en la carrera de medicina, que yo soy profesora y sé de lo que hay en el contenido curricular de los alumnos. Cuando estos pacientes te cuentan su historia y tú les dices, sí, efectivamente, claro, y esto te pasa por esto, por esto, por esto, y podemos ayudarte abordando pues intestino, detoxificación hepática, nutrición, hablándote de los tóxicos ambientales, y es normal que te pase esto, ya que además te pasa también todo esto. Entonces, cuando tú le das una justificación y una explicación un poquito coherente que ellos pueden entender de unos síntomas que otras personas le han dicho pues, que era psicológica o que estaba loca o que no tenía, o que tenía que vivir toda la vida con ello, como el colon irritable, que en realidad es una alteración precisamente de la microbiota que se llama disbiosis. Pues cuando ves esa emoción en sus caras de por fin alguien me entiende y parece que veo la luz y alguien me puede ayudar, eso no tiene precio. Eso te hace estar en absoluta conexión con el propósito de la vida, que yo creo que todos tenemos un propósito cuando venimos aquí, tenemos un propósito, y creo que cuando te alineas con ese propósito tienes como una especie o por lo menos en mi caso, ¿no? de escalofrío de decir, para esto he venido, ¿no? ¿Te interesa si te formas, acabas de decir, en medicina integral complementaria, alopática, holística, que acabas de nombrar tú, ¿no? ¿Qué aporta la medicina holística y por qué hay tantos médicos que no están a favor de algo tan integrador y tan positivo? ¿A qué tienen miedo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, yo creo creo firmemente que los médicos todos intentamos adherirnos al principio de primum non nocere y todos intentamos lo mejor para nuestro paciente. Simplemente es lo que estaba diciendo, somos un poco cuadriculados y muy científicos porque es lo que nos enseñan en la carrera. Entonces, cuando un médico sale de su carrera, es aquello de lo que nos enseña en la universidad no existe, cosa que no es cierto. Por eso, bueno, por ejemplo, en medicina ambiental ya empieza a haber cátedras en algunas universidades, ya empieza a haber máster sobre microbiota, entonces estas cosas ya sí que empiezan a existir. Eh,
Sin embargo, bueno, pues hay otras como la medicina energética que cuesta muchísimo más porque de esto, bueno, entre que no hay ninguna industria detrás, ya no solo farmacéutica, sino de suplementos, que tenga un interés económico, es mucho más intangible y ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de medicina cuántica, de física cuántica, que tiene y en el futuro estoy convencida de que tendrá unas implicaciones importantísimas en la medicina, en aparatología y en posibilidades terapéuticas. Eso es mucho más difícil de comprender y va a tardar mucho más tiempo. Los alemanes, los rusos, los americanos, hay otros países que van mucho más adelantados, ¿no? En este tipo de medicina. ¿Y por qué no está integrada? Pues simplemente por eso, porque los médicos no lo conocen, no lo han estudiado en la carrera y al fin y al cabo todos tenemos miedo a lo que no conocemos. Pues miedo a que a tu paciente le quiten una medicación y y se salga de las guías que nos han enseñado, tanto, insisto, en la carrera como, pues es verdad, casi todas las guías clínicas de actuación están avaladas o editadas por la industria farmacéutica porque es lógico, porque implican fármacos, entonces son ellos los que tienen los recursos como para venir y darte la guía y evidentemente todas estas guías implican estudios que ellos pueden realizar porque tienen de nuevo recursos para hacer un ensayo clínico randomizado, cosa que con otras terapias no se puede hacer un ensayo clínico a doble ciego, o se puede hacer pero es muy complicado, ya sea la acupuntura, ¿no? O sea, como tienes que pinchar en sitios en los que no sea eficaz y es muy, muy complicado, aparte de que nadie aporta los recursos para eso. Y estos son los motivos por los que no existe una cultura más amplia en medicina integrativa, cuando en otros países, insisto, existe mucha más cultura sobre esto, por ejemplo, vamos al Reino Unido, Alemania, Rusia, Estados Unidos. Has formado parte del programa de televisión No Seas Pesado. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar el peso que nos sobra? ¿Qué recomiendas tú a los pacientes? Bueno, recomiendo que no tengamos que llegar a tomar medidas drásticas para perder todo ese peso. Entonces recomiendo una alimentación sana, ejercicio, una alimentación sana, que no me puedo poner a hablar aquí de lo que implica porque nos tiraríamos probablemente un par de horas, ejercicio si es posible diario y los ayunos intermitentes son un recurso fantástico cuando cometemos excesos y como digo, no llegar a tener que perder 20, 30 kilos como la mayoría de los pacientes que vienen a mi consulta, porque afortunadamente, desgraciadamente, son pocos los que vienen a doctora, enséñame a comer. Casi todos vienen ya con necesito perder peso sí o sí porque tengo una apnea obstructiva del sueño, porque tengo este problema, porque no puedo andar, porque antes de operarme quiero probar lo que sea. Evidentemente, cuando ya llevas unos años y tienes pues una cierta experiencia reconocida, no te vienen los casos fáciles. Y además de la comida, ¿son las emociones las que nos adelgazan y nos engordan? Por supuesto. Hombre, muy poquitas veces veo emociones que adelgacen, muy poquitas, aunque sí que veo alguna realmente, y casi todas están, como decía, relacionadas con el estrés, con la ansiedad y con la microbiota, pero casi siempre en el 90% de los casos nos engordan, digamos, que no es que engorden las emociones, engordan las actitudes, las conductas que nosotros adoptamos en relación a esas emociones. Y desde luego yo en mi consulta siempre recomiendo técnicas de control de las emociones, que entre otras cosas tengo un máster de terapia cognitivo-conductual que fueron 2 años por la UNED, muy bueno, y he hecho formación en distintas técnicas de liberación emocional, pues como puede ser el Psyche, entrenamiento autógeno, que estas no se consideran como tal, pero bueno, he hecho también tapping y la verdad es que me parecen fantásticas, me parece lo mejor para las personas que tienen que liberar algunos traumas subconscientes. Es una herramienta rápida, práctica y que puede, una vez que aprende, que puede utilizar el paciente en su domicilio. Y no es que esté yo en contra ni muchísimo menos del psicoanálisis y demás técnicas, para nada. Pero bueno, son técnicas muy largas que requieren
estar mucho tiempo sentado en la consulta hablando con una persona y creo que las técnicas autoaprendidas en casa y relativamente rápidas son muy útiles y yo intento, pues, como no tengo tiempo en la consulta, pues mandarles bibliografía, libros, etcétera, para esto. ¿Cuál dirías tú que es la clave para que seamos conscientes de que verdaderamente somos lo que comemos? La clave para que seamos conscientes. Ujú. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que realmente la comida saludable es imprescindible para nuestro organismo? Porque yo Pues creo que lo que nos falta es es una buena conciencia. pregunta, pues es una pregunta estupenda, Pilar, la verdad. Pues es muy complicado, pues es muy complicado porque la gente que viene comiendo comida basura normalmente no viene por su propio pie, viene remitido por otros profesionales que me los mandan para perder peso, etcétera. Pues no lo sé, porque supongo que estas personas en el fondo, son conscientes, pero no quieren serlo, porque la comida basura no solamente es peligrosa para aquellos pacientes con un exceso de peso, es peligrosa para cualquier tipo de paciente. Un exceso de azúcares, bueno, pues se ha visto que luego vamos a hablar al final, creo que es peligroso, es más peligroso para cualquier infección viral y para desarrollar cualquier síndrome posviral, una alimentación rica en azúcares y en procesados, como estoy diciendo, para el desarrollo de una enfermedad neoplásica, por supuesto, para todas las enfermedades inflamatorias, como puede ser la fibromialgia y para todas las enfermedades degenerativas, en el caso de las mujeres para las hipoglucemias reactivas, para la alteración del estado de ánimo, hay un estudio precioso que relaciona el tipo de dieta con el manejo de las depresiones fundamentalmente en mujeres, y es alucinante cómo un cambio a una dieta sana o antiinflamatoria mejora la evolución en depresiones moderadas severas. O sea, no es una cuestión, como te estoy diciendo, de sobrepeso, es una cuestión de salud pura y dura y si las personas fueran más conscientes, incluyendo los médicos, estarían hablando de nutrición en todas y cada una de sus consultas, no solamente nosotros los que nos dedicamos al endocrino y a la nutrición. ¿Y cómo has vivido tú el COVID? ¿Has estado trabajando en los hospitales, me imagino? Lo has tenido muy de cerca, ¿verdad? Pues mira, en marzo con el inicio del confinamiento, lógicamente mi consulta, que es una consulta de endocrino de sociedades, disminuyó muchísimo y yo decidí que no podía estar parada, así que empecé a mandar currículums pues, a todas partes y trabajé en una residencia, en la residencia asistida de Segovia, que fue una experiencia maravillosa, y luego me llamaron del Gómez Ulla porque les hacía falta gente para hacer guardias y bueno, ahí sigo de momento. Les estaré agradecida toda la vida a mis compañeros y a mi jefe de Gómez Ulla porque bueno, ha sido como volver a la medicina. De hecho, estoy ahora mismo haciendo un máster de medicina de urgencias. Y bueno, luego lo que pasa es que en septiembre, ya, bueno, en realidad en julio, agosto ya recuperé mi consulta y ahora estoy a caballo entre las guardias y la consulta. Yo he pasado el COVID, lo pasé en septiembre, me contagié en una guardia por no protegerme suficiente. Tengo un vídeo por ahí hablando de mi enfermedad y de cómo lo pasé en casa con una neumonía, tomando los suplementos que yo conozco que me ayudaron, que fue la vitamina D altas dosis, la vitamina C y otra serie de cosas, entre ellas el CDS, lo tomé durante mi enfermedad y yo creo que me ayudó muchísimo porque tuve 2 días malos y luego ya me recuperé. De hecho, en una semana estaba otra vez haciendo guardias y pasando consulta y demás, y creo que no tengo síntomas post-COVID. Digo creo porque es verdad que ahora cuando hago ejercicio y subo una cuesta ya no puedo hablar mientras subo la cuesta, lo cual creo que me ha debido quedar un poquito de disminución de capacidad respiratoria, pero en general estoy igual de activa que nunca. Y en parte, en gran parte fue, aparte de que me fui a una casa de la sierra a aislarme y a dar paseitos descalza por la tierra, que es una de las cosas que hay que hacer, que se llama earthing, que es para descargar toda la radiación y toda la toxicidad que tenemos, pues eso, me cuidé mucho con mucha suplementación, dieta muy sana, viendo el campo y pensamientos muy positivos. Entonces así he vivido el COVID.
Bueno, he visto yo en alguno de los vídeos en los que hablas del COVID precisamente que nos recomiendas no dejarnos llevar por el miedo, ¿no? Pero, Mm. ¿qué se puede hacer frente al miedo? Porque cuando viene, a veces se instala y se queda ahí un ratito grande, ¿no? Y es muy difícil decirle a una persona que tenga miedo que no tenga miedo. Está claro. Está claro, con lo cual no recuerdo si decía exactamente, no hay que creo que sí que lo decía, pero lo que intentaba era dar herramientas porque en mi experiencia, o sea, ya sabíamos al principio que algunas vitaminas, como por ejemplo las dosis altas de vitamina D, prevenían la infección, pero con el tiempo y con los estudios nos hemos dado cuenta que eso no solamente previenen la infección, sino que lo que previenen es la gravedad, que de hecho hay una diferencia brutal entre las personas que tienen unos niveles altos de vitamina D en sangre frente a las que no cuando se contagian de este virus y cuál es su evolución. Lo mismo ocurre con la nutrición, lo mismo ocurre con otro tipo de suplementos, etcétera. Entonces yo lo que quería transmitir es que en mi experiencia de este año, en mis guardias, he visto muchísimas personas con mucho miedo, con mucho estrés, que han estado prácticamente aisladas y que se han infectado y no han evolucionado bien, y otras muchas personas que lo han vivido con un poco más de naturalidad, que evidentemente si te toca, te toca. Y hay gente que se ha muerto con el virus de la gripe o con una meningitis vírica que no sabíamos el origen y eran personas jóvenes. Es mi forma de verlo y puede no gustarle a todo el mundo, evidentemente, pero mi intento en estos vídeos era decir, no es un virus es un virus muy infeccioso, evidentemente, muy contagioso, pero si tomamos las precauciones adecuadas, no es tan letal. Es mucho menos letal en aquellas personas que están haciendo una serie de cosas y, sin embargo, el miedo, el estrés, el aislamiento social, el uso de mascarilla al aire libre, que es algo con lo que yo no he estado de acuerdo jamás, porque nunca nadie en ningún artículo han demostrado evidencia del uso de mascarilla al aire libre, y sin embargo respirar, no estar todo el día con la mascarilla, con el incremento de dióxido de carbono que eso supone. Y bueno, pues como yo ya suponía todas estas cosas, pero una vez que lo pasé, y de verdad que lo pasé mal, porque yo estuve expuesta a mucho virus, a mucho, porque era cuando todavía no decíamos aquello de ventilar, y fue un día que yo en el hospital estuve viendo solamente pacientes COVID, y aunque iba con la mascarilla doble y todas las cosas, pero yo creo que en mi caso fue por los ojos, porque el virus entra por cualquier tipo de mucosa y yo no me protegí la mucosa ocular y tengo mucha tendencia a tocarme los ojos, entonces, bueno, pues probablemente fue este el tema, y tuve una carga viral altísima y, bueno, pues tuve unas analíticas con unos parámetros de mucha carga viral, no poca precisamente, y bueno, pues como lo pasé, como yo pensaba que había que pasarlo y como estuve diciendo que había que pasarlo y lo pasé bien, y mi pareja que lo pasó conmigo también lo pasó prácticamente sin ningún síntoma con todos los suplementos que yo había contado, y luego en mi consulta las personas que he visto que tienen niveles altos de vitamina D son las que mejor han pasado la enfermedad. Creo que puedo contar las cosas con un poquito de conocimiento. ¿Y cómo crees que va a ser el post-COVID? Hay ya diagnosticado, hay ya definido e incluso metido en el Código Nacional de Enfermedades, que se llama CIE-10, un síndrome post-COVID o long COVID, que es diferente de las secuelas, que las secuelas son más frecuentes en pacientes mayores de unos 70 años alrededor, y sin embargo el post-COVID afecta aproximadamente a un 10% de las personas que han padecido la infección por el virus, y el paciente tipo suele ser una mujer de mediana edad, tipo 40-45 años. Los síntomas más reconocidos, más frecuentes, son la fatiga, la astenia, la dificultad respiratoria al hacer ejercicio, los dolores de cabeza, la falta de concentración, y luego ya con menos frecuencia en algunos pacientes hay palpitaciones, problemas, algún otro tipo de problema cardíaco, problemas digestivos, pero bueno, sobre todo es la fatiga. Es como, bueno, pues como pasan algunos pacientes con otros virus, tipo virus de Epstein-Barr o virus, los que llamamos virus de replicación lento,
Y bueno, pues es un síndrome que ya empieza a estar reconocido, para el que existe poco tratamiento a día de hoy, aunque de nuevo la medicina integrativa puede hacer mucho por esta enfermedad y por estos pacientes, porque desde la dieta, de nuevo, una dieta antiinflamatoria, hasta cierto tipo de suplementos, entre los que pueden estar el omega 3, la melatonina, por supuesto la vitamina D, algunos hongos como el Cordyceps, las técnicas mente-cuerpo, todas las técnicas mente-cuerpo como el mindfulness, el entrenamiento autógeno, todas las que convierten simpático a parasimpático, las técnicas de ejercicio y de rehabilitación respiratoria, ejercicios que puedan expandir la capacidad respiratoria como el Qigong o el Tai Chi o el yoga, andar por el campo, la marcha nórdica, todas estas cosas pues pueden realmente ayudar muchísimo a estos pacientes, ¿no? Bueno, ¿y en qué proyecto andas metida? Nos quedan pocos minutos porque sé que tienes urgentemente que salir, pero ¿en qué proyecto andas metida en este momento? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es irme a vivir a Málaga y quedarme allí pasando consulta un par de días por semana y algunas telefónicas y ver el mar todas las mañanas cuando me levante. Realmente ese es mi sueño. Y después de ese sueño me gustaría dedicarme a los cuidados paliativos, porque realmente me encanta acompañar a las personas cuando se van y contarles que esto no es el final y que hay otra cosa después. Este es mi sueño. Pero ahora todavía no puedo dedicarme a eso porque estoy poniendo en marcha, estoy con mi clínica en Majadahonda, estoy poniendo en marcha un herbolario en Madrid, estoy participando en un proyecto precioso que se llama Sinergia en la calle Orense 29, que es, somos todos colegas muy integrativos y nos dedicamos fundamentalmente al tema de la microbiota, con análisis de microbiota y con otras técnicas muy interesantes, y también a la sensibilidad química y demás. Entonces, estoy, por supuesto, en Moncloa dando clases y viendo a los pacientes de Asisa y a otros muchos de sociedades. Entonces, ahora mismo no puedo dedicarme a mi sueño, pero lo tengo absolutamente visualizado y sé que lo haré. Pues deseando que vengas aquí porque estaremos muy cerca y podremos vernos más a menudo. Bueno, pues Muchas gracias, Pilar. muchas gracias a ti por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu vida, y ya sabes que te deseo lo mejor, pues ahora y siempre. Que vayan todos tus Muchísimas proyectos, gracias. que vayan muy bien. Muchas gracias. Un besito muy fuerte, Pilar. Adiós.